El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Vosotros oíd lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante, y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre zarzas significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas la ahogan y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese dará fruto y producirá 100 o 60 o 30 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y en María Santísima nuestra Madre, hemos escuchado de labios del mismísimo Jesús la explicación de la parábola del sembrador. Y bastaría su explicación para entender suficientemente el significado de esta parábola. Por eso nos toca a nosotros, básicamente aquí, como subrayar alguna de sus palabras. Esta parábola es nítida para nosotros. Jesús, con esta parábola, trata de explicar algo que los sabios, los grandes sabios, los filósofos, van a explicar con muchos razonamientos. Jesús aquí explica de una manera muy popular la acción de Dios en nuestras vidas y la cooperación que el hombre hace. Dios a todos nos quiere, nos quiere santos, a todos. Pero viene el misterio, cómo cada uno colabora. ¿Cómo es eso? A veces nosotros podemos también, de alguna manera, escandalizarnos viendo nuestro entorno. Vemos como muchos empiezan muy bien, pero acaban muy mal en su vida cristiana. Otros empiezan mal y acaban bien. Y otros regular, llevan una vida regular. Otros como que no se interesan de nada. Y uno viene como con esas interrogantes. ¿Qué pasa? ¿Por qué no fructifican? ¿Por qué su vida no llega a ser una vida santa? Y algunos ni se convierten. Y los filósofos nos dirán que Dios quiere que todos seamos santos. Dios quiere. Y tan es su querer que nos ha creado, nos ha salvado, ha dado su sangre por nosotros. Todo su amor está depositado en Jesucristo, en la cruz del Señor. Todo. Con Él nos ha dado todas las gracias. Nos ha dado a Jesús, su madre, su iglesia, los sacramentos, los santos que son nuestros intercesores. Nos lo ha dado todo. Dios nos ha dado todo, dicen los sabios, pero esa gracia tiene que actuar con alguien que es libre, con alguien que puede decir sí a esa gracia o puede decirle no. Y ahí está esa gran problemática en la que se ven los sabios para tratar de explicar cómo es que dicen sí algunos y dicen no otros, y cómo algunos dicen un sí más o menos y otros también no tan así. Por eso Jesús, que no habla a sabios, sino habla al pueblo llano,
le trata de explicar con una historia, una imagen que es preciosa. Una de las más bellas parábolas me parece que es esta. Aquí Jesús habla de manera exagerada, ciertamente, pero hace caer en la cuenta dos cosas. Que una cosa es la gracia de Dios y otra es la libre cooperación del cristiano. Libre. Aquí por eso esta parábola es como un cántico también de alabanza al hombre libre que libremente acepta a Dios. Si libremente acepta a Dios, qué maravilla es el hombre. Dios no va a violentar, pero qué maravilla es. ¿Cómo puede el hombre abrir su corazón a Dios y transformarlo? Fíjate, dice, la parábola del sembrador significa, el sembrador con la semilla es Dios. La semilla es la misma. Los oyentes son las diferentes clases de terreno y son distintos. Ahí está, son distintos. Y según el terreno, así son las personas, acogen así a Dios. Por eso, fíjate, alguno por eso puede pensar, caramba, yo puedo parecerme quizá a ese terreno que produce al tiempo en las zarzas y la buena semilla, que ahoga las zarzas, la mala hierba ahoga la buena semilla. O también lo otro, dice, quizá yo soy ese terreno pedregoso que ciertamente acoge la palabra de Dios, pero, dice aquí Jesús, pero como es inconstante, viene dificultades, se desanima. Alguno pues dice, quizá yo soy débil, así me canso, tiro la toalla fácilmente. Y uno puede como encasillarse. Aquí Jesús, como les dije, habla de manera exagerada. Hace como 4 tipos de actitudes a la palabra de Dios. Pero eso no significa que uno siempre es esa tierra. Uno puede cambiar. O sea, de un terreno duro se puede transformar en un terreno pedregoso, y de un terreno pedregoso a un terreno verdaderamente fértil. Puede hacerlo, porque la libertad no es algo estático, no es como algo estancado. Uno ya es como un programa que le han instalado en las computadoras, ya solamente funciona así, ¿no? Uno puede libremente ir creciendo, transformándose. Eso, está en el fondo, porque si no, aquí sería prácticamente hablar de lo que decían los filósofos, eso, determinismo, como que ya eres eso y punto, y no cambias. No somos así, no somos. Y habría que abrir páginas del Evangelio a montones, donde efectivamente Jesús nos dice que uno puede cambiar. Con la gracia de Dios, pero puede cambiar. Por otra parte, este Evangelio también, si bien nos señala cómo muchos responden y otros no, es una exhortación a nosotros a ser generosos con Dios, a ser generosos. Porque nosotros podemos decir sí a Dios y decirle no. En la medida de nuestra generosidad, nosotros vamos a hacer fructificar a Dios. Dice incluso, la tierra buena es aquel que escucha la palabra de Dios y la entiende, y da fruto, y da 100, 60 o 30 por uno. Algunos padres en la iglesia decían que el 100 por uno son los mártires, el 70 son los vírgenes, el 30 el pueblo llano. Es una manera exagerada de decir las cosas también, pero ya se ve esto, porque el mártir da la vida como Cristo, de manera cruenta, dolorosa. El virgen no, pero también da la vida, la entrega totalmente a Dios, los vírgenes consagrados. Y el pueblo, pues
más frágil. Aquí también muy importante, fíjate, no podemos nosotros mirar la santidad solo mirando la cara a los santos. En la santidad también, porque lo que dice, lo sembrado en tierra buena son los que escuchan la palabra de Dios. Fíjate, muy importante esto. Incluso el que ya va camino de santidad, no siempre el plan de Dios será el mismo para todos. A uno lo hará más santo, a otro menos y a otro más pequeño. No se trata de ser santo como Santa Rosa o San Martín, no. Se trata de ser lo que Dios quiere que tú seas. Como ven, nuevamente, por otro camino, fíjate, Dios alaba la generosidad. Y aquí también es un llamado a la humildad. Aceptar los planes que Dios nos da a cada uno. Cada uno recibe de Dios un plan bien concreto. Así es. Dios tiene para cada uno de nosotros un plan concreto. ¿Por qué una montaña es montaña? ¿Y por qué le tocó a otro ser un polvito de la tierra? Porque a uno le toca ser un cedro frondoso, un árbol de madera de calidad, y a otro le toca ser una pajita. ¿Por qué? Pidamos al Señor, primero, generosidad, porque dice la palabra de Dios fructifica en la medida de la generosidad de cada uno. Pidámosle al Señor, ser generosos. ¿Cómo no ser generosos ante un Dios que nos ama así? Tantos bienes recibidos. Segundo, humildad. Humildad, queridos hermanos, para no desanimarnos ante nuestras flaquezas. Humildad para aceptar el plan de Dios sobre cada uno de nosotros. Humildad, que es amor en el fondo. Humildad. Pero no cansarse de luchar por corresponder a Dios. Que Jesús nos dice, la vida siempre es en esta parábola, es un corresponder constante. Nada más, queridos hermanos. Amén.